Bien, entonces vamos a continuar con nuestra documentación oficial. Dice: básicamente el LED Static Binding con la keyword que introdujo permitiría referenciar en este caso a B600, este que tenemos por acá en el ejemplo anterior. Entonces vamos a seguir y dice: los creadores de PHP decidieron no introducir una nueva keyword, sino que reutilizaron static. La palabra clave static ya existía antes del LED Static Binding. Entonces los creadores de PHP dijeron: no, pues ya para qué creamos una nueva, vamos a reutilizar la que ya está, static. Entonces static ya tiene mucho en PHP, pero se volvió a reutilizar para LED Static Binding. Entonces, pues si modificamos nuestro archivito, aquí ponemos esto y dejamos class, y acá ahora sí vamos a hacer uso del LED Static Binding. Acuérdate que el LED Static Binding es igual a static, dos puntos. Esto es lo mismo como si dijéramos LED Static Binding. Son sinónimos. Guardamos, recargamos y fíjate cómo ahora sí efectivamente nos sale B600. ¿Por qué B600? Porque fue en este caso, en este ejercicio, fue el que inicialmente inició la llamada. Ya después, pues si hay más llamadas explícitas, llamadas estáticas explícitas de este tipo, pues ya vimos que se van sobreescribiendo. Acuérdate lo que vimos ya de forwarding en cuestión. Entonces, si nos copiamos este codiguito, nos lo copiamos justo por acá, quitamos esto, pum, lo quitamos, nos vamos y nos copiamos este código para que lo tengas documentado, lo clavamos por acá, clavamos la salida, nos la ponemos por acá, guardamos y pues fíjate cómo efectivamente vamos a marcarlo con un círculo turquesa. Vamos a marcarlo y ponemos nuestra notita que dice o que indica lo siguiente. Vamos a ponerle por aquí: y ahí lo tenemos. Aquí es donde hacemos uso del LED Static Binding. Entonces, efectivamente, vamos a seleccionar todo esto. Vamos a agrupar esto. Lo agrupamos. Ahí lo tenemos. Agrupamos esto que tenemos por acá. Agrupamos. Y ahí nos están nuestros dos diagramas. Con esto, con este diagrama, hemos visto por qué surge el LED Static Binding. Entonces, ya sabíamos o ya sabemos a estas alturas lo que es el LED Static Binding, pero no habíamos visto tan explícitamente el por qué surgió el LED Static Binding. Se me hace muy raro que los creadores de PHP en su momento no consideraran esto, de que siempre estuviera, en este caso, self y class, ya que pues el comportamiento estándar que todos debemos tener es lo de LED Static Binding, pero LED Static Binding surgió por ahí en la versión
5.5 me recuerdo, 5.3 no recuerdo. Entonces, pues, a mí me cuesta entender cómo sobrevivían los programadores cuando no existía el LED Static Binding. Entonces, vamos a continuar con nuestro diagrama y vamos a terminar de leer la documentación oficial de PHP. Ya las últimas notas. Hacemos un zoom. Aquí ponemos y dice: el término let binding, enlace tardío, proviene del hecho de que static no se resolverá utilizando la clase en la que se define el método, o lo que es lo mismo, no se va a resolver léxicamente, sino que se va a calcular utilizando información en tiempo de ejecución. Tú acá, si tú ves static, si tú ves uso de let static binding, tú no puedes saber, a menos de que te imagines el código en mente, cómo se va a ejecutar. En tiempo de ejecución no puedes saber tan fácilmente a qué se va a resolver static. Tienes que correr a ver la pila de llamadas, etcétera, lo que ya vimos, el análisis que ya vimos. En cambio, cuando tú ves self, rápidamente, con tan solo ver dónde está incluido self, vas a saber a qué se resuelve. Pero static es un poco ya más trabajoso. Static no se va a conocer a qué se resuelve static. No se va a saber a qué se va a resolver static, a qué clase, hasta que se ejecute el código. Entonces, pues ese es el problema. Esa es la funcionalidad del let static binding. Entonces, siguiendo, vamos a ponerle por acá. Y dice: también se denominó static binding, let static binding. Acuérdate que es late static binding. Late binding ya vimos por qué, porque se resuelve en tiempo de ejecución. Late significa tardío, es decir, el tiempo de ejecución. Primero es el tiempo de compilación y luego el tiempo de ejecución. Entonces, el tiempo de ejecución, por eso se dice que es tardío, porque primero es compilación y luego ejecución. Es más tardío la ejecución. Y static binding, ya juntando las tres palabras, se denominó así. Se denominó static binding porque está pensado para llamadas a métodos estáticos. Efectivamente, ya vimos que el let static binding es en el contexto de herencia estática, como ya lo vimos. Pero no se limita a eso. Acuérdate que, como ya vimos, el let static binding static, pues puedes, por ejemplo, tú obtener la clase de un objeto a partir de una instancia, como ya sabemos. Pero lo más normal, obviamente, es usar let static binding con herencia estática, es decir, con miembros estáticos. Entonces, pues fíjate cómo esa es la historia del let static binding. Y acá me queda pendiente otro método que vamos a ver bien interesante. Este fue el static binding moderno, por decirlo de alguna manera. Pero cuenta la leyenda, y ahorita la vamos a ver, que el let static binding no surgió como lo estamos viendo por acá. No, claro que no. Existió también en una forma más básica. Pero eso
vamos a dejarlo más adelante. Vamos a ver cómo podemos conseguir el LED Static Binding con otra funcionalidad. Saludos.